生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 271 al 275. Ron. Es Ron. La voz del niño sonó como música celestial para los oídos de Scabbers. Hambriento, usó todas sus fuerzas para morder las telarañas que le cubrían la cara y luego gritó con fuerza. Como dice el refrán, el esfuerzo tiene su recompensa, y su enérgica lucha finalmente logró que lo rescataran, evitando que muriera de hambre atrapado en esas repugnantes y pegajosas telarañas. Sin embargo, aunque no murió, este maravilloso viaje casi le costó la mitad de su vida. Quizás Sirius nunca llegó a Hogwarts. Se escapó simplemente porque se cansó de Azkaban. Scabbers reflexionó profundamente, pero aunque se devanara los sesos, no pensaría que el otro lo había visto en una fotografía del diario del profeta. Completamente ajeno a que el castillo había sido asaltado recientemente, Scabbers sopesaba los pros y los contras y olvídalo, basta de correr. Mejor volver con Ron. Aunque ese gato tonto te persiga y te muerda, esconderse un poco mejor es preferible a jugar con un montón de arañas todos los días. En comparación con ese grupo de arañas, incluso la cara aplastada de Crookshanks parecía mucho más atractiva. Ya que Ron está despierto, todos deberían irse también. Mirando el cielo exterior, que se había oscurecido por completo, Hagrid, con su abrigo de piel de topo, descolgó la gran ballesta de la pared. Dudó un instante, luego cogió el paraguas rosa que estaba apoyado contra la puerta. Con una mano en la ballesta y la otra en el paraguas, respiró hondo y miró a Harry y a sus amigos. Muy bien, ahora os llevo de vuelta. Oh, no hace falta. Harry intentó negarse, pero Hagrid lo miró fijamente. El gigante tenía una expresión severa y dijo bruscamente: tu seguridad debe estar garantizada, porque. Hagrid parpadeó, su impulso se detuvo, aparentemente buscando una excusa. Sí, sé que Sirius quiere matarme. Harry suspiró, hablando con cierta impotencia. ¿Sabes? Hagrid se quedó paralizado, parpadeando confundido. Sí, la profesora McGonagall me lo dijo, y el señor Weasley también. Mientras hablaba, Harry siguió a Hagrid fuera de la cabaña. El cielo en penumbra dificultaba la visibilidad de los alrededores, y él, instintivamente, entrecerró los ojos, escudriñando a su alrededor. Pero al volverse hacia el bosque prohibido, contuvo ligeramente la respiración. ¿Qué es esa masa oscura? Miautil de Crookshanks. Hermione salió de detrás de Harry y, al ver al gato pelirrojo acurrucado sobre el lomo de un gran perro negro, parpadeó confundida. Oye. Aleja a tu estúpido gato de mí. Ron, que también salió de la cabaña, lanzó una mirada furiosa. Rápidamente metió al aparentemente dormido Scabbers de nuevo en su bolsillo, gritando con fuerza. Su alboroto atrajo varias miradas, y en el momento en que el gran perro negro, que se acercaba, vio a la gran rata escondida en el bolsillo del chico, se detuvo un instante, alzó la cabeza y se quedó mirando fijamente el llamativo cabello rojo del niño durante un rato. Eso es, Ikabuda. Harry también vio claramente la masa oscura de antes. Apartando la mirada del perro negro, sus ojos se fijaron en el Niffler que iba montado sobre el lomo de Crookshanks. ¿Qué clase de formación era esa? Una especie de apilamiento. Chirrido, chirrido. Kabuda saludó a cada uno de ellos con un gesto humano, pero antes de que pudiera siquiera bajar la pata, ocurrió un cambio repentino. El gran perro negro, que hasta entonces había permanecido en silencio, saltó de repente y sin hacer ruido, cargando directamente contra Ron, que acababa de bajar las escaleras de la cabaña. Estallido, pero incluso más rápido que el puño de Hagrid. Te lo dije hace mucho tiempo, todo lo relacionado con ese estúpido gato tuyo no sirve para nada. Frente a la puerta principal del castillo, Ron echó un vistazo a la figura de Hagrid que se alejaba. Al ver al gran felino que Hermione sostenía firmemente en sus brazos, no pudo evitar arrugar la nariz y dirigirle un comentario poco amable a Crookshanks.
Al oír esto, el Kabuda que dormitaba sobre la cabeza de Harry abrió los ojos. ¿Qué acabas de decir, niño? Son simplemente animales, por naturaleza, chirrido. Justo cuando Hermione empezó a hablar, antes de que pudiera terminar su réplica, una sombra oscura pasó repentinamente junto a los tres. Al instante siguiente, Ron recibió un fuerte golpe en la nariz. El dolor lo hizo llevarse la mano a la cara instintivamente y agacharse. Mientras tanto, Kabuda, tras ejecutar una patada voladora, aterrizó en el suelo, ajustándose con sus garras el cinturón inexistente. Parece que está enfadado por lo que dijiste. Harry frunció los labios, con ganas instintivas de reír, pero luego se dio cuenta de que no era el momento adecuado, así que comentó torpemente. Al ver esta escena a su lado, Hermione no continuó su explicación, sino que también cogió a Kabuda en brazos y entró rápidamente en el vestíbulo, desapareciendo de su vista. Muy bien, Ron, Hagrid cuidará bien de ese perro, tal como dijo, es bastante bueno entrenando perros. Al mirar a Ron, que aún estaba algo enfadado mientras se ponía de pie, Harry suspiró e intentó consolarlo. Al fin y al cabo, sabían muy bien que Hagrid era realmente bueno adiestrando perros, incluso con aquellos de 3 cabezas. Pero el suspiro de Harry no se debía a eso. Ni siquiera sabía cuándo había empezado, pero sus dos mejores amigos siempre estaban discutiendo. Si no estaban ya enfrentados, estaban a punto de estarlo. El ambiente, que apenas había empezado a suavizarse en las últimas 2 semanas, se había vuelto tenso de nuevo por los sucesos de esa noche. Atrapado en medio de todo, Harry se sentía simplemente agotado. No se trata del perro, en fin, ¿cuál era la contraseña de hoy? Esta tarde el título era Weaver no Fire. A menos que Cadogan lo haya cambiado otra vez. Entonces será mejor que nos demos prisa. ¡Guau! Quítate de encima. Aléjate de mí. Sirius se zafó de Fam, quien una vez más intentó apoyarse en él para tener contacto físico, y luego tiró con fuerza del collar que llevaba alrededor del cuello. Fue inútil. Suspiró con impotencia, y sus ojos se desviaron involuntariamente hacia el antiguo castillo envuelto en el crepúsculo, no muy lejos de allí. Acababa de ver claramente que esa maldita rata se escondía con ese chico de Ashley. Por desgracia, lo que debería haber sido una emboscada con victoria asegurada se vio frustrado por un puñetazo de Hagrid. El golpe directo en la frente lo dejó algo mareado, y un chichón en la nuca demostraba que todo aquello no había sido un sueño mientras se desmayaba de hambre. Estuvo a punto de matar a mordiscos a esa criatura. Por lo tanto, debía tener más cuidado para no revelar ningún defecto. Recostado en la caseta que Hagrid le había preparado, Sirius cerró los ojos en silencio. Había pensado en revelar su identidad directamente, aprovechando la oportunidad para deshacerse de ese roedor de una vez por todas, pero no estaba seguro de que Hagrid le hiciera caso. Lo más probable era que lo llevaran ante Dumbledore. Y una vez frente a aquel anciano, Peter Pettigrew tenía muchas posibilidades de sobrevivir. Sirius sabía que, independientemente de si Dumbledore le creía o no, incluso si lo hacía, había muchas posibilidades de que entregara a Peter al Ministerio de Magia para que lo juzgaran. Si el Ministerio de Magia hiciera bien su trabajo, alguien como Lucius Malfoy ya debería ser su compañero de celda. No puedo permitir que viva. Esa criatura debe morir a manos mías. Sirius calmó sus turbulentas emociones. Aunque deseaba irrumpir en el castillo en ese mismo instante, la poca racionalidad que le quedaba le decía que no era realista, sobre todo porque se había infiltrado hacía solo unos días. Aún necesitaba una oportunidad. Tómalo con calma. Al menos ahora, quedándote con Hagrid, mientras tenga cuidado, todo debería ir bien. Bajar. Sirius volvió a mostrar los dientes con rabia mientras se quitaba de encima a Fam, que intentaba subirse encima de él. ¡Genial! Ahora, además de lidiar con Peter Pettigrew, tenía otra tarea más urgente. Mantener a Fam alejado de su espalda. Va a llover. Al contemplar las opresivas nubes plomizas que se cernían sobre él, claramente más densas que las de hacía un rato, William, que acababa de levantarse, comentó con cierto deleite.
Ahora el clima de la sala de los menesteres estaba completamente sincronizado con el clima exterior, lo que significaba que tenía buena suerte. Solo había tenido que esperar un mes para la primera tormenta. Satisfecho, se estiró perezosamente y se giró para bajar las escaleras, solo para ver a una chica inclinada sobre la mesa del recibidor, escribiendo furiosamente. ¿Te has quedado despierto otra noche? William se quedó desconcertado. Recordó que Hermione había ido furiosa la noche anterior, sin decir qué había pasado cuando le preguntaron, limitándose a clasificar toda la información sobre el cristal Seik. Esta era una tarea que William había interrumpido anteriormente, ya que sentía que algo podría estar mal con la dirección de la investigación. Pero ahora, al mirar la montaña de tomos y notas apiladas en su escritorio, junto con las cuencas de sus ojos ligeramente teñidas de azul, a William solo le quedó una palabra en la mente. Constitución intrínsecamente adicta al trabajo. Un tipo de persona que ni siquiera necesitaba coacción, no pudo evitar sentir una inexplicable conciencia culpable, como la de un capitalista, sabiendo que Hermione normalmente no usaría el giratiempo de esta manera, y parecía que su propia influencia había desencadenado esto. Dado que lo mencionó una sola vez, el giratiempo, siempre y cuando esté bien planificado, en realidad no tiene intervalos de uso. Así que ahora, la chica incluso usa el giratiempo para reservar un tiempo aparte para dormir. Lo encontré. Hermione se frotó los ojos y dijo sin levantar la vista. Muy bien, me alegro de que lo hayas encontrado, deberías descansar un rato, ... Espera, ¿encontraste qué? Hermione no respondió y, en cambio, se apoyó en la mesa, empujando una pila de borradores que había apartado hacia William. William se quedó atónito por un instante, hojeando en silencio la pila de papeles. El tiempo transcurrió lentamente hasta que Hermione terminó su trabajo de la clase de pociones y levantó la vista. Solo entonces William apartó la mirada de las historias escritas en esos borradores. Trabajaste mucho. No fue difícil, simplemente tuve mala suerte. De acuerdo, ve a descansar. William asintió casi sin decir palabra, con la mirada fija en el pasillo cercano, mientras Hermione guardaba silencio, tras haber resuelto por fin el cúmulo de tareas pendientes que se le habían acumulado durante los últimos 2 o 3 meses después de una noche entera de intenso trabajo. Ahora la chica solo sentía alivio. La chica se estiró perezosamente, se levantó y caminó hacia la habitación del lado derecho del pasillo. Sí, porque a menudo necesitaba usar el giratiempo, ahora había una habitación en la sala de los menesteres solo para ella. Después de todo, aunque el tiempo se podía retroceder, la energía no, y a menudo necesitaba recuperar el sueño perdido. Pero volver al dormitorio cada vez era demasiado engorroso. Miautilde al ver cómo la silueta de Hermione desaparecía tras la puerta, William extendió la mano para tocar la cabeza del gato que asomaba entre la pila de libros. Tenía que admitir que, aunque le resultaba agradable, este gato llamado Crookshanks era realmente feo, con su cara de panqueque pelirrojo que parecía bastante abstracta. Pero Crookshanks no sabía lo que William murmuraba en su corazón, limitándose a frotar su cabeza contra la palma de la mano de William. Sin embargo, William no tuvo que esperar mucho, pues apenas 2 minutos y medio después, la primera puerta a la izquierda del pasillo se abrió ligeramente. Una Hermione medio oculta, con un Dirkaul posado en la cabeza, se asomó sigilosamente por detrás de la puerta. Tenía mucho mejor aspecto que antes. Al ver que ella misma ya se había marchado, la chica suspiró aliviada y guardó el reloj de arena que sostenía en la mano. Buenos días, señor. Fue entonces cuando una Hermione completamente recuperada saludó a William por primera vez ese día. Buenos días. Realmente necesitas gestionar mejor el uso de tu gestor de tiempo. ¿Hay algún problema? Hermione parpadeó como si estuviera desconcertada. En estos 3 meses, has crecido casi media cabeza. William hizo una pausa, miró a la chica, cuya estatura casi le llegaba al hombro, y suspiró. Si sigues así, al final del semestre probablemente serás adulta. Aunque sigas reviviendo el mismo día, el tiempo que pasa es muy real, entonces ¿qué debo hacer? Empieza a reducir el uso del giratiempo, utilizándolo solo cuando los horarios de clase coincidan.
¿Es porque te ayudé a encontrar el origen de ese cristal que me estás diciendo esto? Hermione entrecerró los ojos, sintiendo que algo no andaba bien. ¿Sería yo ese tipo de persona? William miró fijamente a la chica sin inmutarse, replicando con aire de superioridad. Sí. TSK, William suspiró, con el rostro lleno de impotencia por haber sido descubierto. Bien, ¿cuáles son tus planes para hoy? Oh, hoy hay un partido de Quidditch, Gryffindor contra Slytherin, ¿quieres venir? Harry se despertó bastante temprano, cuando el cielo apenas comenzaba a iluminarse. Al principio, pensó que el aullido del viento fuera de la ventana lo había sobresaltado. Luego sintió una ráfaga de viento frío en el cuello y se incorporó de golpe. Al mirar hacia atrás, vio al fantasma Peeves, amante de las bromas, flotando de un lado a otro a su lado, soplándole en la oreja con todas sus fuerzas. ¿Qué estás haciendo? Harry agitó el puño con ira. Peeves infló las mejillas y sopló con fuerza, luego salió disparado de la habitación, riendo a carcajadas. Harry encontró su despertador y miró la hora. Ya eran las 5:30 de la mañana. Maldiciendo a Peeves en su mente, estaba a punto de darse la vuelta y volver a dormirse. Pero ahora que estaba despierto, y con poco tiempo por delante, era difícil ignorar el estruendo de los truenos, el vendaval azotando las murallas del castillo y el lejano crujido de las ramas en el bosque prohibido. En tan solo unas horas, tendría que enfrentarse a la tormenta en el campo de Quidditch que había fuera. Así que Harry ya no tenía esperanzas de volver a dormirse. Se levantó, se vistió, cogió la Nimbus 2000 que estaba junto a su cama y salió silenciosamente del dormitorio. En la sala común, el ruido de la tormenta era aún más fuerte, pero Harry sabía muy bien que el partido no se cancelaría. Los partidos de Quidditch nunca se cancelan por problemas tan menores como truenos y tormentas. Pero aún así, empezó a sentirse preocupado. Hoy era el partido entre Gryffindor y Slytherin. Aunque ya no le importaban las burlas de Malfoy, no quería perder contra él por esto. Era una cuestión de orgullo. No se consideraba más débil que Malfoy, ni podía serlo. Harry se sentó junto al fuego, dejando pasar el tiempo aturdido. Finalmente, sintió que debía ser la hora del desayuno y se dirigió solo a través del hueco del retrato. Alto, vuelo, perro sarnoso. En el marco de la fotografía, Sir Cadogan, montado en un pequeño caballo regordete, gritaba a viva voz. «Oh, cállate». Harry bostezó, hablando sin girar la cabeza. Al bajar las escaleras hacia el gran comedor, descubrió que algunas personas habían llegado incluso antes que él. Tras saludar a Hermione, que estaba comiendo algo ligero con William en la mesa larga de Hufflepuff, Harry no se unió a ellos. Su mirada se dirigió instintivamente hacia la mesa larga de Slytherin, no muy lejos de allí, donde solo estaba sentado Draco Malfoy. El rostro del chico estaba excepcionalmente pálido, casi del mismo color que su cabello rubio platino. También notó la mirada de Harry, la devolvió desafiante e incluso hizo un gesto con las manos como si fuera a cortarle la garganta. Harry no respondió, simplemente apartó la mirada al instante. Se dejó caer sobre la mesa, se comió un gran tazón de avena y se sintió un poco más animado. Mientras comía un poco de pan, llegaron los demás miembros del equipo de Gryffindor. Sin duda va a ser una lucha dura. Wood miró con furia al grupo de Slytherins, sin comer nada. No te preocupes, Oliver le consoló a Alice, un poco de lluvia no nos molestará. Sin embargo, no se trató solo de una pequeña lluvia. El Quidditch goza de enorme popularidad y, como de costumbre, toda la escuela acudió a ver el partido. Corrieron por el césped hacia el campo, cruzando pequeños riachuelos que casi se convertían en arroyos, agachando la cabeza para protegerse del fuerte viento. A muchos se les volaron los paraguas a mitad del camino. Sinceramente, podría empezar a vender paraguas. Tras atrapar el quinto paraguas que le golpeó en la cara, William murmuró mientras se lo entregaba con indiferencia a Cedric, que estaba a su lado. Un grupo de personas ya se había reunido a su alrededor. Cedric, Cho-Chan, Hermione, Ginny, Luna, Astoria y Daphne.
Sin embargo, la mayoría de estas personas no tenían nada que ver con él, como las pocas niñas pequeñas que le preguntaron dónde estaba Kabuda en cuanto lo conocieron. Cuando oyeron a William decir que, debido a la lluvia, el rey Niflheim dormía plácidamente en el castillo, las chicas se mostraron visiblemente decepcionadas por un momento. Pero obviamente le asignaste un montón de ensayos. A su lado, Hermione le dio un codazo a William de repente, susurrando. Te dejaré hacer los deberes más tarde. William sonrió y le dijo a la chica que bajara la voz. Entonces, Hermione asintió, indicando que estaba de acuerdo con la sugerencia. 237. Expecto Patronum. 4K4 Olvidé el nombre del capítulo, no puedo cambiarlo sin permiso. Oye, William, por aquí. Hagrid llegó temprano y se aseguró un buen sitio en las gradas. Su enorme figura ocupaba 3 o 4 asientos, y el agua corría por su impermeable de piel de topo. No dejaba de mirar hacia atrás hasta que vio a William y a los demás salir de la lluvia, y entonces saludó con entusiasmo. ¡Guau guau! Fan, que se mantenía pegado a la pierna de Hagrid, saltó repentinamente, empapado y listo para abalanzarse sobre William. Pero a mitad de camino, se detuvo, suspendido por magia púrpura, girando en círculos. Inicialmente asustado, Fan pronto comenzó a jadear alegremente con la lengua fuera. Perro tonto. Sirius, también recostado junto a la pierna de Hagrid, apenas echó un vistazo al grupo de pequeños magos que se acercaban, y luego se giró con una mirada de desdén. No había querido venir, pero Hagrid lo había arrastrado a la fuerza. Había pasado toda la noche lidiando con el collar que llevaba alrededor del cuello. Sirius estaba tan cansado que simplemente se quedó allí tumbado intentando recuperar el sueño. ¿Dónde está Lupin? No vino. La mirada de Hagrid recorrió al grupo de pequeños magos que seguían a William y parpadeó con curiosidad. No se encuentra bien estos días. William alzó una mano para señalar al cielo, dejando claro que hacía apenas unos días había luna llena y Lupin no se encontraba bien. Aunque William había mejorado considerablemente la poción de veneno del lobo, un periodo de debilidad era inevitable. Si bien ya no afectaba a sus movimientos, la lluvia de hoy era demasiado intensa y Lupin solo quería quedarse en la cama. Ah, bueno, entonces. Hagrid asintió. Conocía la verdadera identidad de Lupin y no volvió a mencionarla. Su conversación quedó ahogada por el viento, atrayendo poca atención de los demás, excepto, de cierto perro negro que dormitaba. Lupin y las orejas de Sirius se aguzaron incontrolablemente al oír el nombre. Escudriñó su entorno con ansiedad e incluso intentó esconderse instintivamente bajo los asientos. Solo después de comprender lo que William había dicho, Sirius se relajó un poco y suspiró aliviado. Sabía que Lupin era actualmente profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. El reino mágico británico no era muy grande, y el diario del profeta mantenía una sección anual para registrar los cambios de profesorado en la escuela, de modo que los padres pudieran recibir las actualizaciones puntualmente. Por lo tanto, cuando Sirius descubrió que no podría quitarse el collar en un futuro próximo, empezó a preocuparse por encontrarse con Lupin sin estar preparado. O mejor dicho, ¿era siquiera posible estar preparado para un encuentro así? Aparecer ante un amigo al que una vez sospechó, usando su identidad de fugitivo, para convencerlo de que el legendario héroe era en realidad el cerebro detrás de todo, y el traidor entre ellos. Ni se te ocurra bromear con eso. Lupin podría destrozarlo con un hechizo de ira antes de que eso suceda. Aunque Sirius sabía que Lupin no haría eso, la gente cambia. Al igual que él, ya habían cambiado. Nunca podrían volver a ser lo que eran. Suspiró, con rostro de impotencia. Sirius suspiró de nuevo y se apretó más en el asiento, ahora perdido en la lluvia con la mente en blanco. Un perro nuevo. Mientras William colocaba a Fam, que flotaba en el aire, debajo de su asiento para protegerlo de la lluvia, observó con curiosidad al perro negro, flaco y andrajoso que yacía a los pies de Hagrid, frunciendo el ceño instintivamente. Este perro, algo no anda bien. Por supuesto, no reconoció a Sirius como un animago. Esa magia era compleja, pero ofrecía grandes ventajas, como disfraces casi infalibles.
Si William pudiera reconocerlo a simple vista, sería extraordinario. Pero la sospecha de William era simple. Como druida experimentado, prácticamente había maximizado el aura pasiva de afinidad con los animales, y aún así este perro permanecía indiferente al verlo. No tenía sentido. Sin ánimo de parecer arrogante, aunque se refería a la aura pasiva en tono de broma, esta habilidad parecía existir de verdad. Para ilustrarlo, incluso los quintupeds, criaturas aparentemente desprovistas de estructura cerebral, nunca actuaron de forma agresiva hacia él en Austria. Las criaturas amistosas se convertirían en amigas, las neutrales en amistosas y las hostiles en neutrales, sin exagerar, salvo seres como la acromántula o los centauros con inteligencia similar a la humana, todas las criaturas recién conscientes reaccionarían ante él como si se encontraran con una súcubo, un hecho ya comprobado. Así que, este perro, no estaba del todo bien. Sí, lo encontré ayer mismo. Estaba con Tunifler en ese momento, y parecían llevarse bien. Hagrid se rascó la barba, recordando la noche anterior. Sin embargo, después intentó atacar a Ron, posiblemente debido a instintos indomables, pero no se preocupen, sé cómo entrenar perros, y después de solo una noche, dicho esto, Hagrid levantó al gran perro negro del suelo y le metió la mano en la boca para demostrarle que ya no tenía tendencias agresivas. ¿Por qué es tan delgada? Al otro lado de William, Hermione también miró. Se quedó mirando el vientre y las extremidades demacradas del perro negro, sorprendida por su tamaño. Ayer estaba demasiado oscuro y no se había dado cuenta, solo sabía que el perro grande que atacó a Ron era un perro negro grande, pero no esperaba que estuviera tan delgado. Desnutrido, no ha comido una comida completa en mucho tiempo, William levantó la mano para apretar la delgada barriga del perro negro, aparentemente adivinando la razón por la que no reaccionaba en absoluto. Si un humano tuviera tanta hambre, probablemente no tendría energía para salir. Al ser arrojado a los brazos de Hagrid sin ninguna privacidad, Sirius casi derramó lágrimas de humillación, pero sí escuchó esa frase hace un momento. ¿Acaso ese extraño Nifler parecía estar emparentado con el chico sentado junto a Hagrid? Sirius alzó la vista con cautela para mirar a William, sin poder evitar fruncir el ceño. ¿Quién es este tipo? Sin embargo, el estudio del grupo sobre Sirius no duró mucho. Mientras tanto, Ginny y varios otros ya habían desplegado una pancarta gigante con la inscripción Victoria de Gryffindor. En la esquina superior izquierda de la pancarta había un león dorado que rugía repetidamente e inclinaba la cabeza. Excepto que, debido a la fuerte lluvia, este león, que debería haber sido majestuoso, ahora parecía una berenjena marchita, algo decaída. Y justo cuando estaban ocupados colocando con éxito la bandera, sonó un silbido seco, y entre la llovizna, figuras rojas y verdes se alzaron lentamente desde ambos lados del campo. Luego, con otro breve silbido, esas figuras se movieron al instante, apareciendo y desapareciendo en el cielo gris. ¿Crees que ganará Harry? Incapaz de distinguir cuál de las figuras era Harry, Ginny parpadeó aturdida, volviéndose instintivamente para mirar a Cedric y Cho, sentados juntos con afecto. William simplemente montaba bien en escoba, Hermione ni siquiera tenía su propia escoba, la escoba capaz de levantar a Hagrid debía ser tan gruesa como el tronco de un árbol de acacia, y solo Ginny entre ellos tenía interés infantil por el Quidditch. Evidentemente, Cedric y Cho eran probablemente los dos que más sabían de Quidditch en su grupo. Porque ambos eran buscadores de sus respectivas casas, y Cedric incluso era el capitán del equipo. Yo tampoco lo sé. Pero evidentemente, por mucho que Cedric supiera de Quidditch, no podía adivinar quién ganaría hoy. El chico entrecerró los ojos, mirando las figuras que volaban bajo la lluvia, y permaneció en silencio por un momento, sintiéndose de repente afortunado de no estar jugando hoy. Alguien podría imaginar que encontrar la snitch dorada en estas condiciones sería imposible. ¿En qué se diferencia eso de encontrar una aguja en el Océano Pacífico? Bueno, hay una diferencia, ya que la aguja en el Pacífico no va a volar. ¿Qué tan malas eran las condiciones? Digámoslo así. Ni siquiera Lee Jordan sabía comentar partidos. Y frío. ¡Qué frío! ¡Qué frío tan terrible!
La lluvia golpeó las gafas de Harry, y ahora no podía ver nada con claridad, y mucho menos la snitch dorada. Ni siquiera podía distinguir si la persona que casi lo tiró era de Gryffindor o de Slytherin. Claro, supuso que para ellos era lo mismo. A los 5 minutos de empezar, Harry estaba empapado y tenía todo el cuerpo congelado. El viento aullaba y Harry no podía oír los comentarios, pues la multitud estaba oculta bajo un montón de capas y paraguas rotos. En 2 ocasiones, Harry estuvo a punto de caerse de su escoba por culpa de una Bludger, pero por suerte logró agarrar la temblorosa Nimbus 2000 para evitar la caída. Al mismo tiempo, Harry empezó a sentir un poco de miedo, e incluso se preguntó si la señorita Och podría rescatarlo con ese tiempo. El tiempo transcurría lentamente, Harry pronto perdió la noción de cuánto duraba el juego, sujetar la escoba se volvía cada vez más difícil, el cielo se oscurecía, como si la noche hubiera decidido llegar antes de tiempo. Se aferró con fuerza al palo de la escoba averiada y voló sin rumbo fijo. Con ese tiempo, encontrar la snitch dorada parecía una mera fantasía y, ¿cuánto tiempo van a seguir volando? Tras bostezar y contemplar el cielo oscuro, William despertó de nuevo después de haberse quedado dormido otra vez. Observó la escena, que seguía igual que hacía 2 horas, y suspiró con cierta impotencia. Este partido era una tortura no solo para los jugadores, sino también para los espectadores. Ojalá hubiera traído a Kabuda a jugar a las cartas con Lupin. 2 humanos y un Niffler, perfectos para una partida de cartas. Nadie le respondió, y al observar a la multitud aún emocionada a su alrededor, y a la plataforma de comentaristas no muy lejos, donde el comentarista continuaba con su narración a pesar de no poder ver con claridad, William permaneció en silencio por un momento, con ganas de escabullirse. A diferencia de William, que estaba cansado pero aún despierto, Sirius, que yacía bajo el asiento de Hagrid, estaba completamente despierto. Durante sus días escolares, solo James de los 4 estaba interesado en el Quidditch, solo James se unió al equipo, pero estaba más inclinado a animar a James desde las gradas. Pero ahora, en el campo estaba el hijo de James, su ahijado, Harry Potter. Aunque en realidad no podía distinguir cuál era Harry, logró fijar la vista en algunos objetivos. Después de todo, las figuras rojas que volaban por el campo pertenecían únicamente al buscador y al golpeador de Gryffindor. Vamos, y reprimiendo su emoción, Sirius se abstuvo de aullar y miró fijamente al centro del campo, animando en silencio a Harry en su corazón, mientras se mantenía alerta ante cualquier ataque sorpresa de Fang. Final del capítulo.